Hola, ¿cómo están? Bueno, como les comenté en, en los días previos, en esta semana, decidí grabarles este video, que en realidad van a ser varios, para ir compartiéndolos con ustedes, eh, y que de alguna manera nos sirva para ir reemplazando la clase que perdimos esta semana por los motivos que ya todos conocemos. eh, y que iba a tratar, íbamos a trabajar en esa clase, en el reencuentro luego del prolongado receso invernal que tuvimos, sobre la segunda parte de los textos de Hobsbawm y en particular eh, el contenido que tiene que ver con la revolución social y cultural en el siglo XX. Lo que voy a explicarles, que bueno, por supuesto no reemplaza la explicación en el pizarrón, pero que creo que igual a ustedes les va a servir para ir eh, releyendo el texto si ya lo leyeron o encontrándose por primera vez en la lectura, los va a ir acompañando en esa lectura. Y la particularidad de que, bueno, al ser esto un video, pueden reescucharlo, registrarlo, anotar, parar, ¿no? A sus tiempos. Eh, Bien, lo que plantea Hobsbawm, entonces, en primer lugar, recordemos que eh, estamos hablando sobre el siglo XX, que es el siglo inmediatamente anterior a este que estamos viviendo, y es un siglo donde se han formado, digamos, se han eh, eh, motorizado un montón de procesos sociales, culturales, políticos, económicos, que hoy tienen una explicación concreta de la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? O sea, gran parte de la sociedad, de la cultura, del mundo que hoy tenemos, tomó su forma en lo que ha transcurrido del siglo XX. En primer lugar, un dato, en ese siglo XX hemos vivido lo más claro de lo que fue el proyecto de la modernidad. Si la modernidad alcanza en el siglo XX un momento culmine, un momento de máximo desarrollo de sus instituciones, de sus ideas, de sus eh, grandes relatos, ¿sí? El proyecto de la modernidad realmente se termina de plasmar en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX. eh, y es cuando justamente algunos autores, como Bauman, por ejemplo, empiezan a advertir que hacia la década de los 70, de los 80 del siglo XX se da un quiebre en esa modernidad y un cambio de fase ante los cambios y la fragmentación social que se estaba viendo y cultural, y que se empiece a hablar de que veníamos de una modernidad sólida y a partir de justamente la década de los 70 y los 80 se empieza a hablar de una modernidad líquida o sociedad líquida. Esto lo vamos a ver en el texto próximo que ustedes van a tener que leer, que es un muy breve texto de Humberto Eco sobre la sociedad líquida. Pero bueno, anticiparles eso, eh, y que justamente tiene mucho que ver con los cambios sociales y culturales que se advirtieron en el siglo XX, ¿sí? La modernidad va a ser muy impactada en ese sentido. Hobsbawm, recordemos que nos plantea un siglo donde se abre en 1914 con la Primera Guerra Mundial, inaugura una etapa de catástrofes, y esta etapa de catástrofes más o menos se extiende hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Durante ese periodo se suceden las guerras mundiales, el fascismo, la aparición de las ideas fascistas, la crisis mundial del 29 del capitalismo, ¿no? El famoso crack de Wall Street, que configura una crisis económica mundial a partir de la década del 30 y que se va a extender hasta la Segunda Guerra Mundial. eh, la Revolución Rusa, que inaugura el nacimiento de un nuevo Estado en el mundo que va a ser la Unión Soviética, que es un Estado de tipo socialista o comunista, y que va a ser el primer proyecto alternativo al capitalismo que va a funcionar.
Bueno, y finalmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un periodo de catástrofes que termina aproximadamente cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945. eh, y en esa guerra, que fue la más destructiva que hasta ahora tenemos registro en la historia humana, en la que murieron 55 millones de personas, buena parte de Europa quedó destruida, eh, se generaron fenómenos absolutamente novedosos, como la destrucción total de ciudades por bombardeos aéreos, la aparición de nuevas tecnologías militares que iban a generar después grandes cambios a nivel tecnológico, como por ejemplo la aparición de los misiles balísticos, de las bombas nucleares, del radar, eh, bueno, varios adelantos también en el área de la informática, de las comunicaciones. Todos estos adelantos tecnológicos aplicados al campo de batalla luego van a tener una consecuencia concreta en la economía y en el desarrollo económico-tecnológico en las décadas siguientes. Em, y además la Segunda Guerra Mundial caracterizada por sucesos tremendos y trágicos de persecución, y aniquilación y exterminio de pueblos enteros, particularmente de minorías que los nazis y fascistas veían como destinadas a ser perseguidas y erradicadas, como el pueblo judío, gitanos, eslavos, o perseguidos por motivos ideológicos como comunistas, o por motivos también sociales como homosexuales o religiosos. También en la Unión Soviética se cometieron grandes crímenes en contra de muchas poblaciones, o por motivos también ideológicos. Estos verdaderos genocidios que se cometieron llevó también a un umbral de tolerancia de la sociedad humana ante lo que sucedió. Bueno, ni hablar de las bombas nucleares que estallaron sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón, arrojadas por los estadounidenses. Bien, la Segunda Guerra Mundial cierra este periodo de catástrofes. Y pese a todo esto, eh, los siguientes 30 años a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Desde 1945 hasta mediados de la década de los 70, se inaugura un proceso, un momento de, de gran prosperidad en general en los pueblos del mundo, de gran crecimiento económico, de grandes transformaciones sociales, culturales, de gran avance tecnológico, eh, que va a ser caracterizado como una edad de oro, tanto en las sociedades de tipo capitalistas como en las sociedades de tipo comunista. De eso voy a hablar en el próximo video.